mis compañeros. Mi proyecto se llama Potenciando las competencias lectoras en ciencia mediante la utilización de TIC. Yo soy Josefa Olmedo Salinas, soy profesora de grado en Química y Biología y actualmente trabajo en el Colegio Monte Tabor y Nazaret de la comuna de Lobarnechea, que es donde se implantó el proyecto en cuestión. Bueno, aquí se presenta un índice más o menos de todo lo que va a abarcar mi presentación. Solamente de forma muy breve para contextualizar, el colegio es el Colegio Monte Tabor y Nazaret. Tal como les mencioné, está empezando la comuna de La Bonechea, por lo tanto, es un colegio de dependencia particular. Es un colegio relativamente grande, con más de 1.800 alumnos y con aulas diferenciadas por sexo. Un colegio sumamente ligado a todo lo que es la religión, el movimiento de Chantal. Sobre la fundamentación del proyecto, obviamente emerge en función de las necesidades del establecimiento. Dentro de las necesidades se construye este proyecto que va a generar la interacción entre las herramientas tecnológicas, entre las ciencias naturales y el plan de fortalecimiento de comprensión lectora que se establece de forma transversal a todo nivel del colegio. O sea, desde prebásica hasta cuarto medio. Relevancia del proyecto. Sobre el proyecto tenemos, o sea, se generan como tres grandes lineamientos. La enseñanza para la comprensión eh, es la metodología con la cual uno desarrolla sus clases en enseñanza media, bueno, también en enseñanza básica. ¿A qué se refiere esto? Trabaja bajo la lógica de la representación observable, ¿no es cierto?, que documente y apoye el desarrollo de la idea. Es decir, acá no solamente nos quedamos en los contenidos, sino que los estudiantes logran aterrizarlo en función de cómo ellos construyen su idea. Una cultura de mejoramiento continuo también es importante en el establecimiento, donde constantemente se busca mejorar en todos los estándares posibles. Por lo tanto, los profesores tienen esta cultura de generar un trabajo coordinado, ¿no es cierto?, en todos los proyectos que se propongan. Y por último, desarrollo de aprendizaje basado en recursos, referente principalmente a esta reconversión de cómo nosotros los profesores planteamos la educación. O sea, yo creo, o tengo como la firme, entre comillas, convicción de que ya no podemos desligarnos de las tecnologías, de que ya estamos trabajando con estudiantes que son nativos digitales, por lo tanto, nosotros debemos propender a utilizar todas las ofertas educativas tecnológicas que hay a nuestra disposición y generar métodos más idóneos para trabajar los contenidos en clase. De hecho, llama mucho más la atención y es parte de mis conclusiones también. Entonces, en función de esto, emerge este proyecto que es potenciar las competencias lectoras en ciencia. Bueno, soy profesora de ciencia. El colegio es tan grande, entre paréntesis, que no podía llegar y meterme al departamento de lenguaje o al departamento de arte, porque ni siquiera sé dónde están. Entonces, bueno, algunos sí, pero solamente para contextualizar de por qué me quedé en ciencia. Mediante la utilización de TIC. Bueno, y aparte se sabe que las áreas matemática y científica no trabajan mucho lo que es la comprensión lectora. Entonces, eso es lo que busca mi proyecto. Objetivo general, entonces, es incidir positivamente en los estudiantes de enseñanza media respecto al desarrollo de las competencias lectoras mediante la utilización de TIC en el área de la ciencia. De esto emergen una serie de objetivos específicos, como lo son formular mediante revisión este repositorio que va a contener pautas que promueven el desarrollo de las competencias lectoras en la y los estudiantes. También el de incentivar mediante instancias formales la utilización de TIC en docentes de enseñanza media para promover la mejora de las competencias lectoras. En una tercera instancia, ejecutar instancias de reunión y seguimiento con la de los docentes. Luego, recopilar en el transcurso de la implementación del proyecto las percepciones sobre la efectividad de los recursos planteados en el estudiantado. Y por último, un poco más ambicioso, es invitar a otros docentes que pueden alimentar el repositorio, ¿no es cierto?, y permitir su divulgación. Los objetivos se enmarcan obviamente en una serie de condiciones. Uno de ellos es la utilización de recursos tecnológicos, ya sean celulares, tablets y notebook,
En aula, la necesidad de utilizar herramientas digitales, o sea, aplicaciones, páginas web y otras, ¿no es cierto?, plataformas, ya sean gratuitas o financiadas por la institución. La implantación de este proyecto se enmarca, como les comenté anteriormente, en el proceso de mejora sobre competencias lectoras, en este proceso que se está llevando a cabo hace como unos 4 meses más o menos, donde se nos capacita a los docentes sobre esto. Y por último, se trabajó de primero, la intención era trabajarlo desde primero a cuarto año medio, pero pude añadir octavo porque me permitieron utilizar recursos digitales, ¿no? Porque no se permite, a los niños hasta octavo no se deja que lleven celulares ni nada, pero pude hacerlo. Esto es el cronograma se desplaza o abarca desde mayo, bueno, idealmente hasta diciembre, partimos en mayo, en junio, ¿no es cierto?, donde se ajustan las orientaciones del proyecto. Desde julio a septiembre se produce todo esto que es el proceso de revisión, recopilación de herramientas digitales, generación de las pautas, ¿no es cierto? Ya a principios de octubre se establecen las reuniones con los docentes, se invita a participar, y desde octubre a noviembre es donde se ejecutaron una serie de actividades que voy a mostrar a continuación. Posteriormente queda ahí como en stand-by todo lo que es la realización quizá de un focus group o más que nada un conversatorio con los docentes que pudieron participar en este proyecto, dado que estamos finalizando el año, cero posibilidad ahora, así que queda como propuesta para cerrar el año. Aquí está el modelo meeting, antes, durante y después, referido básicamente a lo mismo, de las actividades que recién mencionaba con los actores que están a cargo. Bueno, en mi caso, el antes dependía netamente de mí, ¿no es cierto?, sobre el docente a cargo del proyecto. Indicadores, principalmente tenemos formulación de pauta, la obtención de repositorio, ¿no es cierto? En el durante ya se invita a los docentes del Departamento de Ciencias, donde se presentan algunas actas que voy a mostrar a continuación. Y en el después, ¿no es cierto?, ya tenemos la aplicación como tal en el estudiante, con el registro de percepciones que también se muestran, y lo que les planteaba del registro del focus group. Presentación de un repositorio, bueno, todavía está en proceso de construcción. En realidad este no va a terminar de construirse nunca, porque cada vez a uno se le van ocurriendo más herramientas digitales que pueden ir incorporando, distintas formas como se van abarcando. Entonces, esta es la idea principal, el índice, ¿no es cierto?, como el formato. Respecto a la socialización del proyecto, como les comenté, se realizaron durante las primeras semanas de octubre, donde se realizaron reuniones con los docentes que quedaron registradas mediante actas con los acuerdos establecidos. Sobre la implementación del proyecto, de los 6 que le había mostrado antes, alcancé a implementar uno más, así como Flash, pero muy interesante, que es el Draw My Life. No sé si conocen este formato de la manito que escribe en los videos. Súper interesante, funciona súper bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Infografía. Infografía, esto clásico ya lo conocemos, pero necesitaba también mostrarlo. Se realizó en un electivo con un paper de epigenética, donde estos son algunos de los resultados. Qué interesante acá, que se me olvidó mencionar. Toda la actividad, o la mayor parte de la actividad, que algunos por tiempo no alcanzaron, tienen incorporado la realización de vocabulario. Y ahí se enmarca también en el escrito que está enviado. ¿Qué es lo que pasa? El léxico es sumamente importante para entender la finalidad del texto. Entonces, aquí los estudiantes, en toda mi actividad, realizan lectura y se establece un vocabulario de un mínimo de 10 palabras, dependiendo de la extensión del texto, 20 palabras. Se solicita que busquen las definiciones o que las extraigan en función del contexto, y luego continúan, o sea, luego realizan nuevamente la lectura. Posteriormente, ¿qué es lo que también hacen los estudiantes? Según las pautas, es establecer las ideas principales y secundarias. Y en función de eso, generar ideas de síntesis y generar complementariedad con algunas imágenes. Todo eso es como la base estructural de las actividades, y luego se traslada a todo lo que es la herramienta digital. ¿Ya?
Esto es la infografía de epigenética. Tenemos también el caso del Jamboard y afiche digital. También un texto científico planteado en un electivo sobre la genética del color de los ojos, recopilación de 20 conceptos más relevantes, y luego se establecía un mapa conceptual con el grupo curso. Posteriormente se realizó una ficha digital donde lo relacionaban con imágenes que pudieran asociarse, ¿no es cierto?, a estos conceptos más relevantes. Kahoot, bueno, esta fue una clase muy express, 40 minutitos, donde se les presentaron dos textos muy breves. Por lo tanto, aquí trabajamos solamente a nivel de extracción de información, donde se realizó un Kahoot para aclarar ahí ciertos puntos de los textos en cuestión. También se les solicitó a los estudiantes que rescataran las ideas principales y secundarias de los textos. En una cuarta instancia tenemos lo que es el simulador, bastante interesante, se utiliza mucho, o lo intento utilizar mucho en ciencia, en este caso el electivo de física, no tenía mucha... ahí yo propuse toda la actividad, pero no pude ejecutarla yo, no pude estar ahí. Esta actividad se entregó un texto sobre efecto invernadero, sobre los gases y todo lo que es el efecto de la radiación en los gases, y se intentó relacionar directamente a todo lo que es el simulador. Entonces pudieron evidenciar de forma paralela lo que estaba escrito, que era un nivel muy alto de complejidad, con algo muy sencillo de entender. Se plantearon una serie de casos y formularon las explicaciones pertinentes los estudiantes. Caso 5, mapa conceptual. Mapa conceptual, yo creo que más mapa mental en realidad, algunos fueron más estructurados, pero generalmente se pusieron ideas más ligadas a un mapa mental. Se utilizó MinMeister, o se recomendó la utilización de esta plataforma. También un texto de alta complejidad, como son las enzimas. Aquí, de nuevo, realización de vocabulario, se destacaron ideas principales y secundarias de los textos, se establecieron las relaciones pertinentes y se plantearon, ¿no es cierto?, en un mapa conceptual. Cómic. Durante la ejecución del cómic se trabajó con octavo básico. Aquí pudimos realizar investigaciones sobre la historia de la tabla periódica, leyeron textos con fuentes bibliográficas recomendadas sobre los químicos que participaron, ¿no es cierto?, de la propuesta de la tabla periódica, sintetizaron las ideas en función de preguntas orientadoras y luego de eso crearon una historia que se trasladó a este cómic digital. Y el caso 7, que es el último que pude aplicar, lo apliqué en tercero medio en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. Ahí trabajaron con el tema del mapa de conflictos socioambientales en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La herramienta digital fue un Draw My Life, pero salieron videos súper buenos. La única lata es la marca de agua, pero en general salieron muy bien. Los estudiantes seleccionaron uno de los 100 temas que habían en este texto, que estaban muy bien desarrollados, sintetizaron todas las ideas, me entregaron avances por Google Docs, ¿no es cierto? Y posterior a eso se realizó este Draw My Life y se solicita, y también se me olvidó agregar que en alguna de las actividades anteriores también se solicitaron reflexiones críticas, entonces ahí también trabajamos este último nivel de comprensión lectora desde la reflexión y la crítica de los textos, ¿ya? No queda solamente la extracción de información o interpretación, sino que también generan ideas innovadoras, también generan conciencia, por ejemplo, ahí plan de gobierno de prevención, son propuestas de ellos, de los estudiantes. Recopilación de percepciones. Aquí solamente en algunos cursos pude recopilar percepción, así que no se muestra en su totalidad las percepciones obtenidas, dado el tiempo de aplicación de clase. Trabajé con 5 preguntas. El primero, ¿fueron útiles las herramientas digitales utilizadas? Tenemos que un 82% propone que, o muestra que sí, fueron útiles las herramientas utilizadas en clase. Según tu percepción, el texto trabajado fue muy complejo. Aquí fue repartida la información entregada, básicamente porque trabajamos a distintos niveles de complejidad, había textos mucho más sencillos que otros. Entendí la mayoría de las ideas y los conceptos principales. El 73% menciona que sí, que entendió la mayoría de las ideas de los conceptos.
De las palabras clave registradas en el vocabulario, ¿podrías definirlas con mis propias palabras? Un 41% votó que sí, un 42% menciona que más o menos. Y podría explicárselo a un compañero, todo el texto en general, 75% expone que sí. Algunos comentarios de los estudiantes que quise ahí poner es: se entendió el texto perfectamente al haber anotado los conceptos principales y hacer la síntesis. Texto muy interesante, se logró comprender muy bien con las actividades, y la actividad muy buena porque siempre aprendí bastante. A modo de conclusiones, que tengo varias, en realidad, si bien la actividad o la propuesta es sencilla, uno puede extraer muchas conclusiones y es bastante interesante. Tenemos que, a partir de los gráficos y de la misma experiencia en aula, podemos afirmar que las herramientas digitales, la utilización de las herramientas digitales para los estudiantes jamás va a ser una dificultad. O sea, eso es súper importante, que como profesores no tengamos miedo de llegar y presentar una herramienta digital, porque son nativos digitales, o sea, funcionan súper bien, ellos funcionan solos. De hecho, es algo que le doy confianza a los profes como: oye, mira, hazlo nomás, porque van a funcionar solos y funcionan solos los niños. Muchas veces ni siquiera requieren orientación. De hecho, facilita la realización de actividades que de otra forma podrían causar tedio en una generación sobreestimulada. Acá estamos hablando de generaciones que tienen exceso de información, está infoxicada. Por lo tanto, el estar ahí sentado de cabeza leyendo un texto y nada más, de verdad que siento que no funciona mucho para estas generaciones. Una excelente disposición en la ejecución de la actividad, y eso se relaciona a la intencionalidad de mi objetivo general, por parte de los estudiantes, aun cuando la mitad no fueran de carácter sumativo. Acá es importante destacar que, de las actividades planteadas, 4 tenían una intencionalidad final sumativa, pero el proceso era formativo. Las demás eran solamente de carácter formativo. Y aún así, los niños no trabajaron por la nota, sino que lo hicieron con una excelente disposición. Todo esto les llamaba la atención y trabajaron súper bien. Las actividades planteadas resultaron los tiempos estipulados, se utilizó constantemente vocabulario, vengo utilizando vocabulario desde siempre. Siempre utilizo vocabulario para texto científico. ¿Qué permite esto? Cuando planteamos vocabulario como docentes, permite simplificar la labor de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí no está uno como profe explicando a la cada rato: Miss, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? No. Le damos autonomía al estudiante para que él solo pueda llevar a cabo en la lectura consecutiva, de una forma del texto en cuestión. Cabe destacar, aquí puse que de las 7 actividades se trabajaron en distintos tiempos de duración, o sea, desde 1 hora pedagógica hasta 6 horas pedagógicas. ¿Ya? Por eso les decía que si bien hubo una instancia final evaluativa en algunas, la mayoría de las instancias formativas que van entregando avances. Es importante mencionar que estas actividades planteadas otorgaron mayor independencia a los estudiantes, permitiendo a nosotros como profe actuar como mediador, que es una de las premisas del aprendizaje basado en recursos, de que el profesor sea un mediador más que este relator de contenido, que nosotros solamente cumplamos la función de orientar el conocimiento, y en el caso de que existan dudas extremas, obviamente uno está ahí para responderlas, pero dar la autonomía a los estudiantes en la ejecución de los mismos trabajos. Y por último, los docentes que ejecutaron la actividad no requirieron mayor instrucción por mi parte, por lo mismo que les comentaba. Yo les daba la confianza de decirle: profesor, profesora, los estudiantes van a funcionar solos, y funcionaban solos. O sea, por ejemplo, uno dice que trabajar con plataformas para realizar cómics en octavo básico, y que son bastantes implementos, son bastantes cositas muy chiquititas, los estudiantes sí funcionaron solos. Entonces uno no hubo que estar ahí el profesor así para decirle: mira, ahora tienes que insertar esto, lo otro, copiar, pegar. No. De hecho, es súper innato la manera en que funciona. Esas son mis conclusiones. Bueno, ahí está la bibliografía, y eso. Muchas gracias. Gracias a usted, Josefa. Damos paso entonces a una ronda brevísima de preguntas. Profesora Sandra. Gracias, Josefa.
Más que hacerte una pregunta, yo solamente voy a hacer un comentario en el chat sobre la importancia dentro de la comprensión lectora de considerar el hipertexto como parte, ¿no es cierto?, de lo imprescindible de enseñar. Así es que felicitaciones por el trabajo y no, sin pregunta esta vez. Muchas gracias, profesora Sandra. Profesora Jessica. Sí, solo una pregunta, Josefa. Felicitaciones también por lo logrado. Quiero saber si en las actividades siempre fue el docente el que decidió la TIC utilizar, no me quedó muy claro eso, o si definitivamente los estudiantes pudieron optar por aquella que les permitía de mejor forma representar el conocimiento adquirido. Eso me gustaría saber. Sí, para esta instancia yo he otorgado en algunas ocasiones como ampliar el espectro de posibilidades, pero también se le complica a uno cuando tiene que evaluar, porque cuando tiene que evaluar un video, o tiene que evaluar una ficha, o tiene que evaluar tal cosa, un PPT, son distintas las rúbricas. Entonces, para los efectos de esta instancia se establece la entrega como final. Ahora, la herramienta digital, no, el programa, mejor dicho, que ellos querían utilizar era libre. O sea, por ejemplo, para hacer infografía pueden utilizar Canva, pueden usar PictoChart, por ejemplo, o un mismo PowerPoint, como les resultara más sencillo. Lo mismo para el cómic. Pero la intención era esa, porque cuando se dispone de muchos recursos, de muchas opciones de recursos, es difícil para uno generar muchas rúbricas distintas. Entonces, eso. Muchas gracias, profesora Jessica. Profesor Mario. Sí, Josefa, dos preguntas. La primera, ¿cómo realizaste la selección de herramientas? ¿Cuál fue el criterio? Y la segunda, en la recopilación de percepciones, ¿cómo hiciste para recopilar la información? ¿Lo hiciste con un ticket de salida? ¿Lo hiciste con una herramienta digital? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Ay, la primera, primera. ¿Cuál fue el criterio que utilizaste para elegir las herramientas? Porque veo Ah, ya, que... ya, sí. Ya, eso también sí, es que lo había desarrollado muchas veces antes. Mira, el criterio fue solamente en base como a la experiencia y en realidad una investigación minuciosa en internet y aquello que yo puedo creer o podía creer que funcionaba mejor en comprensión lectora. Entonces, habían cosas que definitivamente quizás no podía desarrollarlas con texto o no funcionaba mucho en paralelo. No recuerdo cuál, porque en realidad hice una revisión de tanta cuestión, mucha, pero muchas fueron, o por ejemplo, estas fueron en base a experiencias, actividades previas que había realizado años anteriores o durante el primer semestre de este año. También recomendaciones de otros docentes, y algunas fueron obviamente desechadas porque definitivamente no había cómo hacerla cuadrar con comprensión lectora o con algún texto. ¿Ya? Y la segunda pregunta sobre la recopilación de versiones fue por un Google formulario que se anexó en Classroom. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario, y muchísimas gracias a usted, Josefa, por habernos compartido su proyecto. Y continuando y finalizando ya con esta parte del seminario, le vamos a dar la bienvenida al doctor Cristian Olivares Rodríguez, colaborador del programa Gestión